Hermanos y hermanas en la fe, ¿alguna vez se han preguntado, en el silencio de la noche, de dónde viene la sombra que a veces sentimos? Antes de que el mal tuviera un nombre, mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre esta tierra que tanto amamos, los cielos eran un océano de bondad infinita. Cada ángel, cada ser celestial, brillaba con una luz inmensa, un reflejo del amor de su Creador. Y en cada uno de ellos había un profundo respeto, un amor filial por su Padre, el arquitecto de todo lo que es, ha sido y será. Pero entre todos estos seres magníficos, entre todas estas estrellas de la mañana, uno destacaba por encima de los demás. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Y en verdad, él era la personificación de la perfección. Estaba lleno de sabiduría y su belleza era de tal magnitud que dejaba sin aliento. Lucifer era el más inteligente, el más poderoso, el ángel más honorable en todos los cielos. Bendito sea Dios por tal creación. Todos lo admiraban, pues era la obra maestra del Señor, el primer ser esculpido por su mano poderosa. El Padre Celestial encontró una alegría inmensa en la creación de Lucifer, otorgándole dones y poderes que ningún otro ángel poseía. No era solo su belleza lo que cautivaba, Lucifer era un líder natural. Su carisma era magnético y su sola presencia inspiraba respeto y devoción entre sus hermanos ángeles. Él organizaba los coros celestiales, dirigiendo las alabanzas al Creador con una pasión y un fervor que hacían vibrar la misma esencia del paraíso. Su voz era como una llama guía, una antorcha que iluminaba sus cantos y oraciones. Pero, mis queridos hijos espirituales, incluso en la perfección más absoluta, puede anidar la semilla de la imperfección. A pesar de su grandeza, Lucifer no era inmune a las fallas. Al principio, su camino era intachable, servía a Dios con una fidelidad que era ejemplo para todos. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de él. Una minúscula chispa de orgullo, casi imperceptible, comenzó a crecer en su corazón. Lucifer empezó a hacerse preguntas en la soledad de su ser, ¿y si mi luz pudiera brillar aún más? ¿Y si mi gloria no tuviera que estar siempre al servicio de otro? Eran pensamientos pequeños, susurros casi inaudibles, pero como las semillas que caen en tierra fértil, echaron raíces profundas en su corazón. Comenzó a imaginarse a sí mismo en un trono más alto, siendo alabado, siendo adorado. Con cada día que pasaba, estos pensamientos se hacían más fuertes, alimentando su orgullo y su ambición como el viento aviva un fuego incipiente. Mientras el cielo seguía siendo un lugar de perfecta armonía, Lucifer se volvía más distante. Su luz, antes radiante y cálida, comenzó a atenuarse, reemplazada por sombras de duda y un resentimiento que no sabía nombrar. Los otros ángeles notaron su cambio. Se volvió introspectivo, enigmático, a menudo perdido en sus propios pensamientos. Gabriel, uno de los arcángeles más leales y cercanos al trono de Dios, se le acercó un día con el corazón lleno de preocupación. Lucifer, hermano mío, dijo Gabriel con ternura, ¿qué carga pesa sobre tu corazón? Tu luz parece inquieta. Lucifer lo miró, y en sus ojos, que antes reflejaban la gloria de Dios, ahora había una profundidad insondable. Hay cosas, querido Gabriel, que ni siquiera nosotros podemos comprender del todo, respondió. Gabriel sintió un escalofrío de inquietud, pero por respeto a su hermano, no insistió. Sin embargo, Lucifer continuó apartándose de sus deberes. Su voz, que una vez lideró el coro celestial, se volvió un eco silencioso. Los ángeles sintieron su ausencia profundamente, como si una estrella hubiera desaparecido del firmamento nocturno, dejando un vacío inexplicable. El Señor, en su infinita sabiduría, sintiendo el cambio en el corazón de su amada creación, decidió hablarle directamente. En un momento de silencio sagrado, cuando solo se oía el latir del universo,
llamó a Lucifer a su presencia. Su voz no era de trueno ni de juicio, sino como un río profundo, lleno de amor y paciencia. Lucifer, hijo mío, sello de la perfección. Siento que tus pensamientos se alejan de mí. En tu corazón crecen ideas que te separan del Eterno. Lucifer, con un brillo sereno que aún conservaba, respondió, Padre, ¿no me creaste para comprender y explorar? No deseo nada más que entender la profundidad de tu obra. ¿Acaso crees que eso está mal? La tristeza de Dios era profunda como el océano, pero contenida dentro de su infinita paciencia. Tu deseo de comprender es noble, pero tus pensamientos se están volviendo egocéntricos. Te has dejado seducir por la luz que yo puse en ti, y olvidas que esa luz es un reflejo de mi amor, no una fuente tuya. Lucifer bajó la mirada, sintiendo un fuego de incomprensión y orgullo ardiendo en su interior. Mi Señor, no he deseado nada que no sea tuyo. Mi luz es el regalo que me diste. ¿Cómo podría alejarme de ti si fui hecho por tu propia voluntad? Dios miró a Lucifer con una ternura infinita, comprendiendo la fragilidad de la libertad que le había otorgado. Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se cubra de sombras. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero en lugar de sentir paz, Lucifer sintió una punzada en su orgullo, una incomodidad que no podía comprender del todo. ¿Acaso Dios no confiaba en su capacidad para permanecer fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró con una reverencia, pero en su interior, una distancia invisible crecía, un abismo comenzaba a formarse. Su deseo de entender y explorar continuó consumiéndolo, alejándolo poco a poco de su devoción a Dios. Y el Padre Celestial, en su infinita misericordia, le dio a Lucifer otra oportunidad. Retrasó una gran revelación, una prueba que estaba destinada a todos los seres celestiales, pero especialmente a él. Dios quería darle tiempo a Lucifer, un espacio para crecer en humildad y fortalecer su lealtad. Hijo mío, habló Dios con ternura, se acerca una gran revelación. Cuando llegue, los vientos serán fuertes y las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que desgarra el cielo. Debes prepararte, arraigarte en la obediencia, pues la prueba será grande. Lucifer escuchó, y en ese momento, con sinceridad, se arrodilló ante Dios, mirándolo con devoción. Padre, sea cual sea la prueba, mi deseo es obedecer tus mandatos. No puedo prometer que seré perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser leal. Mi corazón aún arde con tu amor. Estas palabras eran genuinas en ese instante, pero en lo más profundo de su ser, la semilla del orgullo seguía creciendo. Se sentía especial, único entre los ángeles. ¿Acaso no soy yo quien brilla con más intensidad? Pensaba en silencio. Dios, paciente y amoroso, pospuso la revelación una vez más, dándole a Lucifer más tiempo para buscar la humildad. Lucifer, esta prueba no será fácil, le recordó Dios. Incluso cuando parezca que el viento te arrastra, recuerda tu origen y tu esencia. Toda luz viene de mí. La tentación de Lucifer, mis queridos hermanos, es un espejo de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios había creado un paraíso terrenal para la humanidad, un hogar de paz y amor. Y en medio de ese jardín, como un símbolo de su libertad, de su capacidad de elegir, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, representando a Lucifer, se acercó a Eva con palabras seductoras, susurrando la misma duda que había envenenado su propio corazón. ¿De verdad dijo Dios que no debéis comer de ningún árbol del jardín? No, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este susurro plantó una semilla de duda y deseo en Eva. No fue una fuerza abrumadora, sino una sugerencia sutil,
convirtiendo un simple deseo en una necesidad irresistible. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser más, de alcanzar la divinidad sin obedecer a su Creador, cayeron. Y con su caída, el mundo descendió a la sombra del pecado. Lucifer, viendo esta oportunidad, logró su objetivo, separar a la creación de su Creador, llevar el conflicto celestial al corazón humano. Con el paso del tiempo, la lucha interna de Lucifer se intensificó. Su orgullo y su deseo de gloria eclipsaron por completo su amor y devoción a Dios. Un día, durante la revelación del gran plan de Dios para crear un universo material, para dar vida a la humanidad a su imagen y semejanza, Lucifer ya no pudo contener su resentimiento. En un acto de rebelión final, su voz resonó en los cielos: subiré a los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Con esas palabras, la rebelión estalló en el cielo. La paz se hizo añicos como un cristal frágil. Jesús, en un testimonio poderoso que llegaría a nosotros milenios después, declaró: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucifer fue arrojado al abismo, desterrado de la luz que había sido su hogar. Su gloria se desvaneció, y su esplendor fue sepultado en la oscuridad. La estrella de la mañana fue derribada, el cuerpo celestial más brillante, extinguido. El cielo, aunque todavía lleno de luz, quedó marcado para siempre por la cicatriz de su traición. A medida que la rebelión de Lucifer echaba raíces, el fiel arcángel Miguel se mantuvo firme. Lucifer había logrado convencer a muchos de los ángeles más hermosos y poderosos, formando un ejército impulsado por la ambición y el orgullo. Miguel, aunque de menor rango, poseía una pureza y una fuerza inigualables, nacidas no de su propio poder, sino de su amor incondicional por Dios. Ante la asamblea celestial, Lucifer se dirigió a sus seguidores con convicción: ¿no se dan cuenta de que esto es un error? Dios nos pide que adoremos una forma inferior, que doblemos nuestras rodillas ante carne mortal. Esto no es gloria, es humillación. Nosotros, que fuimos hechos de luz pura, deberíamos ocupar un lugar más alto. Sus palabras sembraron la duda entre muchos ángeles, que comenzaron a cuestionar su propósito y las demandas de su Creador. Pero la voz de Miguel se alzó por encima del tumulto, clara e inquebrantable, con una pregunta que era en sí misma una declaración de guerra y una profesión de fe: ¿quién como Dios? Esta simple y poderosa declaración atravesó la rebelión como una espada de fuego. Miguel les recordó a los ángeles su verdadero origen y propósito. Nadie puede rivalizar con el Creador, ni siquiera la estrella de la mañana, afirmó. Sus palabras despertaron algo profundo en los corazones de los indecisos, reavivando su fe y su lealtad a Dios. Lucifer, sintiendo ahora una mezcla de ira y humillación, se enfrentó a Miguel. «Eres un arrogante, Miguel», le espetó. Pero Miguel, con una calma que desarmaba, respondió con fuerza: «Tu luz se ha convertido en una sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No puedes ver que es tu orgullo el que te eleva más allá de tu propio ser?» Lucifer no pudo soportar el peso de la verdad y el amor en las palabras de Miguel. La estrella de la mañana, antes radiante, no pudo soportar la revelación de su propia soberbia corrompida. Con el corazón lleno de rabia y vergüenza, se dio la vuelta, su rebelión expuesta y su orgullo hecho añicos. La guerra celestial entre el ejército rebelde de Lucifer y los ángeles fieles de Miguel alcanzó su clímax. El cielo, que fuera un lugar de paz y armonía, se convirtió en un deslumbrante campo de batalla, una guerra de luz contra sombra, de lealtad contra rebelión. Los ejércitos chocaron con una furia que sacudió los mismos cimientos de la creación. Lucifer, envuelto en oscuridad, lideraba sus fuerzas con una determinación implacable, mientras Miguel luchaba con una fe y una humildad inquebrantables. La batalla fue feroz, con espadas de luz chocando contra escudos de sombras, creando destellos que iluminaban los cielos como estrellas fugaces.
A pesar del formidable poder de los ángeles caídos, los ángeles fieles, guiados por el amor y la lealtad a Dios, se mantuvieron firmes. La fe de Miguel era su escudo, su lealtad, su arma. Con cada paso adelante, sentían la presencia del Creador dándoles una fuerza más allá de cualquier poder terrenal. Al final, el poder del bien prevaleció. Miguel alzó su espada y declaró: por el poder de Dios, cae, Lucifer. En ese momento, la oscuridad se partió bajo el peso de la rebelión. Los ángeles caídos fueron expulsados, cayendo en picada desde el cielo como meteoros desterrados. Lucifer, ahora conocido como Satanás, el adversario, fue arrojado al abismo, marcando el fin de su rebelión. El cielo cayó en un solemne silencio, llorando la pérdida, pero reafirmando la verdad eterna: el bien siempre triunfa sobre el mal. No por la fuerza o la violencia, sino porque la bondad es la esencia misma de Dios. El orgullo, el odio y la ambición pueden luchar ferozmente, pero son sombras fugaces contra la pureza del amor y la fidelidad. Desterrado del cielo, Lucifer, ahora Satanás, sintió todo el peso de su caída. Separado de Dios, existía en un reino de caos y oscuridad, un sueño destrozado, un reflejo oscuro del orden celestial. Este exilio eterno fue más que un castigo, fue un acto de justicia divina para mantener el equilibrio entre el amor infinito y la justicia de Dios. La misión de Lucifer cambió, de buscar su propia gloria a corromper la creación de Dios. Su odio se transformó en un deseo de sabotear la obra divina y oscurecer la vida de los seres humanos, a quienes veía como los usurpadores de su lugar. Buscó infiltrarse en el corazón humano, incitando el orgullo, la envidia y la desesperación, los mismos sentimientos que lo habían llevado a su propia ruina. Si él no podía alcanzar la gloria de Dios, se aseguraría de destruirla donde quiera que la encontrara. Desde el abismo, dirigió su mirada hacia la creación, el mundo material que Dios había prometido hacer. Y la idea de ver a los humanos, hechos a imagen de Dios, arrastrados a la oscuridad, le producía una amarga satisfacción. El amor y la bondad con que fueron creados se convertirían en el blanco de su odio. Su motivación era clara: si él y sus ángeles caídos no podían estar en la presencia de Dios, entonces los humanos tampoco la merecían. La expulsión de Lucifer tuvo una consecuencia directa en el equilibrio del bien y del mal. A partir de ese momento, el mal comenzó a existir no solo como una ausencia de bien, sino como una fuerza activa y organizada. Los demonios, liderados por Satanás, comenzaron a buscar formas de ejercer su influencia sobre el mundo material. Pero el amor y la justicia de Dios permitieron esta separación. La expulsión fue un acto de justicia divina. Los ángeles que habían elegido la rebelión, que habían rechazado el amor y la santidad de Dios, ya no podían habitar en su presencia. El amor de Dios siempre estuvo ahí, pero su justicia exigía un equilibrio. En este acto, el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se manifestó perfectamente. La justicia requería la separación, y el amor aún concedía a los caídos la libertad de existir, aunque fuera en una oscuridad de su propia elección. La historia de Lucifer no termina con su expulsión, sino que se extiende a la relación entre el bien y el mal en el mundo de hoy. Su caída, su odio y su deseo de corromper a la humanidad permanecen presentes en cada tentación, en cada batalla espiritual que enfrentamos los seres humanos. Y uno de los eventos más significativos que ilustra esta influencia continua se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás tienta a Jesús, el Maestro, en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús es confrontado por Satanás, quien le ofrece tentaciones de poder, alimento y gloria. Primero, le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús responde citando la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Luego, Satanás lo lleva al pináculo del templo y le sugiere que se arroje, pero Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús lo rechaza firmemente, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este episodio ejemplifica cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las tentaciones más seductoras. Otra historia conmovedora es la prueba de Job. Satanás aparece ante Dios y acusa a Job, diciendo que su fidelidad se debe únicamente a las bendiciones que ha recibido. Dios permite que Satanás inflija sufrimiento a Job, quien enfrenta un dolor y una pérdida inmensos. A pesar de todo, Job permanece firme en su fe, negándose a maldecir a Dios. Su resistencia se convierte en un testimonio eterno de cómo confiar en Dios incluso en medio del sufrimiento más profundo. Finalmente, en el libro del Apocalipsis, se revela el destino último de Satanás. Es retratado como el gran dragón, el adversario final de Dios y la humanidad. Se describe una batalla final en los últimos tiempos, donde la influencia de Satanás alcanza su punto máximo. Pero la profecía nos asegura que el bien triunfará. Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, es derrotado una vez más por Miguel y los ejércitos celestiales, y es arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno. Esta derrota simboliza la separación eterna del bien y del mal. El amor y la justicia de Dios prevalecen, asegurando que el mal no puede dominar ni corromper su creación. La victoria final pertenece al bien, que encarna la verdad, la justicia y el amor. El Apocalipsis sirve como un poderoso recordatorio de que no importa cuán fuerte parezca el mal, su tiempo es limitado y será vencido por el poder perdurable de la bondad. Esta promesa divina es nuestra ancla de esperanza. Nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer formidable, su poder palidece en comparación con la naturaleza eterna de Dios. El bien triunfa no solo por la fuerza, sino porque encarna la esencia misma de la verdad, la justicia y el amor que emanan de nuestro Padre Celestial. Esta batalla final simboliza la promesa divina de restauración y redención para todos aquellos que, como hijos de una misma familia, elegimos la luz sobre la oscuridad. Que esta historia, mis queridos hermanos, no nos llene de temor, sino de esperanza. Es un recordatorio de que la lucha es real, pero la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. El orgullo fue la caída del ser más perfecto, y es la humildad la que nos eleva. En nuestros desiertos de prueba, en nuestras noches de duda, recordemos siempre la luz inquebrantable de nuestro Creador, una luz que ninguna sombra podrá jamás extinguir. No olviden compartir esta historia, para que la semilla de la fe y la esperanza pueda llegar a los corazones de sus seres queridos. Compartan estas bendiciones. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.